Ajá, como les decía, esta es una actividad de cierre. Ya hoy finalizamos con la parte práctica, con lo que tiene que ver con pruebas, las pruebas unitarias, que ya profundizaremos en materia más adelante. Ya ustedes están en los últimos semestres y hoy tenemos una actividad de cierre especial que es, eh, práctica de mi materia, donde invitamos a una persona del área, pues alguien que tiene experiencia en el área. En este caso tenemos acá a Mr. Robert Zambrano. Él es una persona con más de 30 años de experiencia, certificado en Oracle, actualmente trabajando hacia Centroamérica. Y bueno, la idea es un poco que ustedes conozcan a nivel de las especialidades de la línea de software, aunque como lo hemos conversado en oportunidades anteriores, generalmente van a salir como desarrolladores, pero hay una línea de especialización dentro de la universidad donde pueden tomar ciertas materias electivas para su línea. Y bueno, en la última encuesta, cuando tuvimos la presentación, vi que hay mucho interés en la parte de DBA. Entonces, un poco para irnos a la realidad de qué significa ser un DBA luego de que sacas una ingeniería en sistema, una licenciatura en computación o un área afín del área de software. Entonces, bueno, aquí les presento a Robert y bueno, yo voy a estar conversando con él algunas cosas. En el cierre, le voy a dejar si alguno tiene alguna duda, en particular por el hecho de que, como decía, sé que hay varios que están interesados en esta línea. Y bueno, Robert, cuéntanos un poquito sobre tu academia. ¿Cómo fue tu parte académica? ¿Cómo estás? Eh, buenos días, buenos días, mi nombre es Robert Zambrano, soy venezolano. Conozco a su profesora de hace unos cuantos años. eh, no voy a decir cuánto porque allí Se nos sí, cae la cédula, Robert. pero se nos cae Tiene literalmente. 25 años. De Eh, hecho, Robert fue uno de mis tutores cuando, digamos, cuando mi primera pasantía como técnico fue recuerda que les hice la anécdota, cuando vamos a programar un PL, tenemos que poner esto en minúsculas, las palabras. Bueno, Robert fue ese profesor que se consigue en la parte de tutorías empresariales, que siempre hay alguien que nos da la mano cuando entramos nuevos a carrera. Entonces, Robert, cuéntanos un poquito de ok, eso. ¿Cómo llegaste allí cuando nos conocimos en CKF hace más de 25 años? ok. Sí, ¿Cuál es tu básicamente línea académica? yo soy técnico superior. Me gradué en el mismo instituto que Betty. Luego, al pasar de los años, saqué una licenciatura en la Universidad Simón Rodríguez, licenciada en Administración, mención Informática. Y digamos que dentro de mi área formativa trabajé con distintas áreas, en AS400, área histórico, eh, ahí con distintos lenguajes, también en la parte de soporte técnico, instalación de sistemas operativos. Luego tuve la oportunidad hace 28 años de recibir una formación completa en Oracle, tanto del área de desarrollo como del área de base de datos. En el área de base de datos obtuve una maestría en base de datos 7, que era la base de datos en aquel momento, y he realizado una cantidad de cursos que van desde el 10 hasta el 11. Actualmente me encuentro trabajando para una empresa de seguros que está en todo el área de Latinoamérica, de Centroamérica, eh, con la base de datos 19C, una de las más recientes, y con digamos, el front y el desarrollo con la penúltima versión de Oracle, que es 12C. Dentro de mis experiencias, fui administrador de base de datos de un laboratorio transnacional, GlaxoSmithKline. Fui DBA para la región, conformada con Venezuela y Colombia. Allí me ocupaba de la base de datos del sistema, de los sistemas que ellos llevaban, en particular la nómina y el sistema de comisiones.
Robert, y otros sistemas. allí voy a hacer un paréntesis. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis con relación a la preparación académica de haber estado en el UT previo a la maestría y todos los cursos que has tomado de Oracle. Porque vale acotar, chicos, que para esa época Venezuela, ese instituto era uno de los mejores de Latinoamérica. De hecho, enviaban estudiantes para Francia, ¿no? Robert estuvo en esa rama, pues digamos, en ese punto donde se hizo ese cambio, Venezuela austera y que era una universidad donde el horario estudiantil era de 7 a 5 de la tarde, era un horario fuerte, faltaban pocos créditos para salir licenciado. Y luego tomó, a pesar de ello, de esa preparación tan fuerte, a lo largo de su carrera ha tomado muchos cursos y fíjense que habló de Oracle 7, Oracle, la adaptación. ¿Cómo ha sido la adaptación a nivel del manejo de la base de datos y las diferentes versiones de Oracle dentro de luego de salir del área académica? Porque has hablado de varias versiones. ¿Es de una a otra versión? ¿Cómo es esa dinámica de Ok, aprendizaje? para empezar, Oracle le fue cambiando el nombre. Yo trabajé con Oracle 7, donde era básicamente un manejador de base de datos relacional. Ya para 8 ya se habla de un manejador de objetos Ok, relacional. En 8 ya empieza a salir la versión 8i, que era la primera versión para Internet. ok, Estamos hablando de una base de datos que se podía manejar desde Internet. Se conserva con la base de datos 9i. Luego en 10 ya empieza a hablarse de 10G y 11G. Estamos hablando de bases de datos globales donde se empiezan ya a manejar que una fecha, yo estoy en un país o en otro país y ya de repente si yo hago un ordenamiento por fecha, él considera en qué país estoy. ok. Los time zone. Y, exactamente, ya eso es uno de los cambios interesantes. Ya a partir de 12 ya se cambia y ya se habla de 12C, que estamos hablando de una base de datos ya en la nube, ya todo almacenado en la nube, Ok. aunque se puede manejar también localmente, pero casi todos los servicios se manejan dentro de la nube. Respaldos, la base de datos per se se maneja en la nube. A muchas organizaciones la manejamos a nivel de nube. Eso es una evolución que ha tenido El la base Oracle. de datos. Y a nivel de Como tal, volumen, Robert, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la base de datos? Bueno, hablamos de nómina, que es un sistema bastante complejo, chicos. Yo les comentaba que, por ejemplo, en mi caso, que había trabajado con elección, existen sistemas que son más críticos que otros, ¿no? De repente, si estamos hablando de una tienda, su negocio es lo más importante y de allí, si no hay una facturación, es lo más complejo, pero de repente... Si lo que necesitamos es guardar archivos históricos, no tiene tanta prioridad en el negocio y hay cosas que puedes, digamos, flexibilizar en fecha, pero una nómina es algo que es casi imposible decir, bueno, lo cambiamos de fecha, ¿no? Vas a tener un problema grave a nivel de negocio. Entonces, eso es importante que lo vean, chicos, a nivel de la experiencia que ha pasado este Mr. Robert, que de BA, que ha pasado por diferentes tecnologías, la misma, el mismo Oracle en diferentes versiones y en diferentes productos o diferentes ramas de negocio. En ese sentido, Robert, la adaptación tanto de la tecnología como el negocio, ¿cómo lo ves dentro de tu carrera? Digamos, ¿es algo que se escoge al momento de que, mira, yo soy de BA y me voy por esta línea, o es más circunstancial? ¿Qué le dirías en ese caso a los chicos que están ok, empezando esa línea de interés? básicamente, en mi caso fue un poco circunstancial. La consultora para la cual yo trabajaba, éramos canal de Oracle y nos dieron formaciones básicas en lo que era el área de desarrollo y dos compañeros fuimos formados en el área de base de datos. Porque nosotros necesitábamos instalar el producto en el cliente, configurarlo y ser un primer nivel de soporte a nivel de los clientes, para los cuales nosotros desarrollábamos software. En cuanto al volumen de datos, sí, he pasado por muchísimas organizaciones dentro de distintos sectores. Una de mis experiencias más fuertes fue ser el DBA del Seguro Social, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y donde es una base de datos enorme. Hay tablas que tienen entre
150 y 200 millones de registros, Wow. procesos de facturación donde se generan entre 5 y 7 millones de registros. Se pueden imaginar manejar ese volumen. Eh, yo estuve en la migración de la tecnología de los servidores de allá. Se actualizó de una base de datos, digamos, local a un clúster activo con Oracle 10G en aquel momento sobre un servidor Solaris, un 15K, en aquel momento considerado como entre los 10 mejores de toda Latinoamérica, mm, con servidores con nodos UltraSPARC 4, eh, 64 gigas de RAM cada servidor, cerca de 1 tera de almacenamiento por el volumen de información que estábamos. Vale, y ahí Eh, estamos viendo que el área de base de datos está muy correlacionado con el área de despliegue, ¿no? Que dentro de las funciones sabemos que tienen que instalar base de datos, hacer el monitoreo, recuperar, hacer respaldos, pero allí comentas un poco de lo que tiene que ver con el hardware y vemos que según el volumen hay que hacer un dimensionamiento. Háblanos un poco más sobre esa parte de las funciones de un DBA en el día a día y ya un poco más cerca de la actualidad. ¿Cómo un sí, DBA se familiariza o qué necesita aprender para poder ser bueno en esa línea? ok, para empezar también necesitas conocer sistemas operativos, Ok. es básico. Eh, la tecnología actualmente nos impulsa a que mm, las funciones del DBA han variado en el tiempo. Cuando yo comencé, lo indispensable era la data, era crear los almacenamientos de que no se nos fuese a desbordar las tablas, de que no se nos fuesen a llenar. Actualmente, el almacenamiento es tan económico que eso no es una limitante. Muchas de nuestras funciones han cambiado a ser administradores de servicios, de servidores como tal. Un servicio de web, ya no es tanto la base de datos, como nos integramos. La base de datos interna de Oracle maneja servicios como de envío de mensajes. Podemos tener embebidos Java como tal. Ha sido evolución que ha tenido Oracle, porque básicamente en un principio Oracle era netamente PL/SQL. Entonces tenemos toda esa parte de administración, entonación, sí, el monitoreo y el soporte 24 horas. Eh, hay algo que sí, los DBA tenemos que estar disponibles las 24 horas del día. Hay organizaciones en las cuales si se hacen guardias, tenemos que estar pendientes de eso, de que por lo general vamos a trabajar cuando los demás no están trabajando. Ajá, eso es importante Es, mencionarlo. es eso, o Y sea, lo si les recuerdo bien gusta, cuando me tocó hacer roles de eso, porque muchas veces, igual que los de Bob, aunque ahorita hay muchas cosas automatizadas, siempre necesitas la presencia del especialista al momento de que algo suceda dentro del despliegue y para dar cualquier soporte y sobre todo los pases a productivos se hacen en tiempo que no esté la gente activa, que son fuera de horarios de oficina en general. sí, bueno, recientemente yo estuve dentro de la organización en el país para el cual estoy en uno de los países, Ujú. en la migración se cambió el frontend, digamos el software, de la versión 11 de developer a la versión 12 y la base de datos se migró de la 12 a la 19C. Eso fue un fin de semana en el cual ya probado todo en un ambiente de test, se paró los servidores, se hicieron respaldos y se restauraron y luego usuarios, vamos a hacer pruebas. Eso fue un fin de semana. Eh, lo primero fue nosotros probar de que el aplicativo corriera, de que no hubiesen problemas, de que la data estuviese como debía estar y luego la parte de los usuarios que entraron a probar. Entonces sí, hay que a veces trabajar de noche. eh, Dependiendo de la organización, pueden haber más o menos DBA. Yo he estado en organizaciones donde yo he estado solamente mi persona
en la cual tú tienes que estar disponible, que si te suena el teléfono, conectarte. Exacto. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Cuando yo comencé, no había forma, no había prácticamente forma de una conexión remota, sino que si se te presentaba un problema, tú tenías que trasladarte físicamente a Claro. la organización. Ahora no, ahora simplemente nos conectamos, inclusive de cualquier forma, y tenemos acceso remoto a los servidores donde está la base de datos, siempre y Sí, cuando el daño no sea un daño físico, que si no exacto. tiene, ahí sí indudablemente que hay que personarse. Ese es una gran ventaja y bueno, chicos, no quiero que tomen, no tengan temor al respecto, ¿no? Pero esto sucede en todas las líneas, de que existe planificación de ventanas de mantenimiento, ¿no? En toda organización. Pero los DBA sí tienen como un poco más de inherencia por el hecho de que un área transversal, ¿no? Que toca a todas las aplicaciones. Y bueno, la idea es que las empresas sean serias y que tengamos esas ventanas que sean comunes. Y fíjense que Robert también mencionó algo muy importante, así como tenemos que estar alineados con el DevOps, que es todo lo que es la parte de despliegue, también con el usuario final, cuando hacemos un pase productivo, se hacen pruebas, lo que se llaman pruebas de aceptación. Entonces, fíjense que como todas las áreas están interactuando entre ellas. Ahora, Robert, ¿qué es lo que tú crees que ha sido lo más complejo de las experiencias que has tenido como DBA? Bueno, tal vez un poco esto de ventanas de tiempo, pero algo que se te ocurra que le digas a los chicos, bueno, este fue mi reto más complejo y lo solventé en esta manera, esta sería mi recomendación, o tal vez lo solventé de esta forma y si fuera hoy lo haría de esta otra, este fue el aprendizaje. Y básicamente hay que tener, mm, fue en el Seguro Social. Cuando yo entré al Seguro Social, estaba un servidor, sí, muy potente, pero una base de datos instalada, digamos, por defecto. A pesar de que en ese momento estaba standalone, la base de datos no era el clúster, las consultas eran extremadamente lentas por la forma en la cual estaba instalada. Se pueden imaginar una tabla de 150 millones de registros en pedacitos de 64K. Claro, Una tabla que podía pesar 200 megas en espacio en pedacitos de 64K. Mm, claro, el el acceso sería acceso, complicado. sí, era muy complicado. Particiones o... Sí, los I/O eran muy, muy pesados. Yo me hice un reto de instalar un servidor, un equipo muy pequeño, con una base de datos, inclusive 9 Ujú, entonada, totalmente entonada, 4 gigas de memoria RAM, sobre histórico XP, Windows, Windows, sí, Windows XP, sobre la cual se instalaron un sistema crítico del Seguro Social, era el sistema de pensiones, que apuntaba sobre esa base de datos. Yo refrescaba prácticamente diariamente lo que se hacía en la base de datos de producción y haciendo una consulta sobre el servidor potente, un Solaris, se podía demorar 2, 3 minutos. La misma consulta con el mismo volumen sobre mi servidor pequeñito me lo hacían 4 o 5 segundos. Solo con el tuneo de la base de datos, que bueno, para los chicos, para ustedes, me imagino que a nivel de materia de base de datos han visto que existen como maneras de configuración de base de datos. ¿Cuáles son esos tips, Robert, de cómo tuneo una base de datos? ¿Cuál es el primer parámetro que se te viene a la mente con el caso de Ok, uno? primero, la fragmentación. Algo que sí mata es una fragmentación. Y véanlo como que si yo tengo todo organizado, lo hago mucho más rápido. A estar yo desplazándome de un sitio a otro a buscar una información. Eso en la base de datos se logra. Tú optimizando y teniendo todo fragmentado y utilizando herramientas que te da el propio manejador de lecturas de registros, de volúmenes de registros en simultáneo. Si yo lo tengo fragmentado, no puedo utilizar esa ventaja. Otro, el espacio en disco, el espacio que tenga en la asignación de la memoria RAM. Y otra que es muy importante es cómo ejecutamos nuestras consultas. Eso ya es Y parte del desarrollador.
que tengamos. Sí, pero también como DBA nosotros tenemos que verificar Ok. si una consulta de un desarrollador es óptima o no. Y Ah, decirle, listo. mira, Recuerdo muy bien también que existen herramientas como para generar yo les comentaba un poco eso, los display plan de los queries más pesados, eso lo obtienen los DBA y lo pasan al desarrollador así como, mira, este es tu query que está teniendo más problemas, incluso con algunas recomendaciones, ¿cierto? eh, sí, sí, básicamente, y a nivel de la estructura, o sea, no es lo mismo realizar un query donde nuestra primera condición web es una fecha a Ujú. un campo que se repite, que se repite pocas veces. O sea, si a mí me dice, búscame las personas, las mujeres, que su fecha de nacimiento es entre un rango de fechas, yo mi consulta no voy a empezarla por el rango de fechas, Claro. Sino por la sino por condición el sexo. más Por el específica. sexo, claro, porque básicamente él me lo separa en, digamos, en dos rangos. A ver, chicos, todos teníamos claro esta regla, lo hemos visto en base de datos, ¿no? De que los where van en el orden de lo más específico hasta lo más general para poder filtrar mejor las tablas, ¿no? Y si no, vayan anotando ese tip. Son mejoras de Eso tuning de hecho, que debemos tener en cuenta en cualquier desarrollo. creo que eso en base de datos, cuando lo vi, era una forma de normalización. Exacto, exacto. Esa era una de las normas de normalización. Y por lo general se basan tú creas índices sobre eso. Claro, digamos que hay dos vertientes de base de datos. Una base de datos que es transaccional, donde la idea es volumen de transcripción o volumen de carga de datos. Y hay otra que estoy viendo allí, que es la Data Warehouse, donde básicamente tenemos una estructura y allí podríamos ver distintos modelos. Yo también Sí, trabajé bastante en base de datos con Data Warehouse. Entonces, es distinto cómo se diseña una base de datos transaccional a una base de datos de Data consulta, en Warehouse. modo consulta. De hecho, Sí, en algún momento existen ciertas teorías que sí, la definición modo estrella para estadísticas, donde ahí lanzamos para el suelo todo lo que aprendimos de normalización. A veces hay que exactamente. Ahí desnormalizar sí hay para que las que, bases de datos funcionen correctamente. No sé si esto lo han escuchado, chicos, en alguna materia, porque a veces la academia o la parte, digamos, académica, la parte teórica, en la práctica puede tener algunas variaciones cuando llevamos a esa práctica eh, eh, ese enfoque tiene que cambiar un poco porque no es productivo 100% cuando vamos restringido a la estructura normalizada. Robert, ya sí, para cerrar, además de lo valioso que han sido estos tips, que ya van más abajo, y nótense todo lo que abarca un DBA, no es solo instalar, configurar, hablar con el cliente para pruebas de aceptación, hacer el monitoreo, coordinar los planes de backup, tener informes, tener capacidad de análisis, comunicarse con los DB para dar las mejores recomendaciones de query. Hay una serie de actividades que abarca hacer un DBA. ¿Cuál sería para ti, en base a esa experiencia, la mejor recomendación a los chicos que quieren irse por esa línea, que son nuestros futuros colegas? Ya solo les faltan 3 semestres para ir cerrando materia. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, muchos de las personas que han estado aquí conmigo y que yo coincido, hablamos bueno, del inglés, de un aprendizaje continuo, hablamos de que generalmente tienes que ir actualizándote en tecnología, cosa que vimos en la experiencia de tu carrera. Para ti, ¿cuál sería ese tip que podría darles a estos chicos que son las futuras generaciones en el área de tecnología y más sobre los que se quieren ir en la línea que tú has desarrollado como especialista, como DBA? le tienen que gustar lo que hacen, porque nada hace con que tú te metas y te digan, no, vas a hacer de verdad, pero entonces no te guste trabajar de noche, y no te guste, inclusive, el trabajo de muchas veces de los DBA es solitario, porque, Sí. y requiere mucha concentración, porque un error en una instrucción podemos destruir toda la estructura de una empresa. O sea, Como un error lo que les pasó en estos días no digamos el personaje, de que eliminaron un grupo de cédulas. No hubo un respaldo por ahí. aunque déjame decirte que sí, o sea, cuando trabajaba en el Seguro Social, yo recibía información de este ente. Ok. Mensualmente yo recibía, bimensualmente yo recibía todo,
el volumen de la información de venezolanos y extranjeros, Claro. porque para mí era un requisito. Ese Sí, era seguro por ahí hay un respaldo. Entonces, eso es pero, importante, chicos, y eso aplica para cualquier carrera. Cuando uno hace algo que le gusta, ya no es una obligación, sino es algo que tiene que ver con vocación. Y es importante que cuando escojamos nuestra línea, y por eso están ustedes aquí ahorita en la universidad, aprendiendo ese mar de conocimiento con un sentimiento de profundidad que les va a permitir entender qué es lo que más les gusta dentro de todas las posibles ramas y perfiles que existen en la carrera, porque esta carrera es muy amplia. Bueno, Robert, no me queda más que agradecerte, tú 25 minutos por acá. No sé si quieres agregar algo como palabra de cierre. Y bueno, los chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, sobre todo los que quieren irse por esa línea de carrera. Aquí tenemos a Alexander, acá, José César, David, Javier, María, Pebelin, Sofi. Los chicos son muy buenos escuchas, Robert, y de verdad que muchas gracias entonces por estar con nosotros, recordar un poco esa experiencia que de hace tantos años, que además se transforma en amistad, chicos, que eso también es importante, hacer buenos equipos de trabajo, aunque un DBA, como decía Robert, puede ser un trabajo solitario. En general, para concentrarse también los desarrolladores se van a su cueva, los QA deben concentrarse, pero el trabajo de equipo siempre es importante. Y un trabajo de equipo en una empresa son compañeros de trabajo, pero con el tiempo. Fíjense, ya Robert y yo tenemos más de 20 años que no trabajamos juntos y se conservan las amistades y eso también es relevante. Cuando haces un buen equipo, haces armonía entre los equipos, se convierte no en un reto ir cada día al trabajo, sino en cómo lo hacemos, como lo dice Scrum, como un equipo haciendo las mejores estrategias para un mejor producto donde cada quien asume su responsabilidad, ¿no? Dentro de ese equipo. Gracias, Robert. No sé si hay algo más que quieras agregar. Súper agradecidos. no, bueno, cualquier cosa pueden contactar a Betty si necesitan algún Soporte. apoyo, apoyo, apoyo Exacto. en esto. No solamente conozco Oracle, también trabajé con Postgre, sí, con Postgre, que A que digamos que es ese el su hijo de proyecto en Oracle. AT2 es con Postgre, si mal no recuerdo. No, y además también hay que Eh, mencionar que Oracle no solo es base de datos, Robert también y mi persona en algún momento trabajamos con developer, con forms, con Workflow Oracle, porque Oracle también tiene una suite de productos que adicional a la base de datos, bueno, de hecho Oracle adquiere Java también, digamos, hay mucha tela que cortar con Oracle y las certificaciones que da de dentro hecho, de PL. PL está entre los 5 lenguajes de programación más utilizados. Sí, es uno de los, yo les decía eso también a los chicos. De hecho, las bases de datos más populares utilizan SQL estándar. MySQL. Ellos están trabajando ahorita con SQLite, que también es SQL, Oracle, que en general es licenciada, pero digamos, ahí hay mucha tela que aprender y mucha tela que cortar para esa especialidad. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Le dejo seguir Siempre a su tu orden, hora porque Betty. sé que está ahorita conectado, se tomó este paréntesis. Robert actualmente, como les decía, trabaja para Centroamérica. Y bueno, agradecida siempre. Bueno, Gracias. éxito a los futuros profesionales de nuestro país. Y bueno, cualquier cosa le comentan a Betty y yo, si puedo, le presto el apoyo. Gracias, Robert. Gracias, agradecida. Ok, Nos vemos. bye, Chao. chao. Listo, chicos. Em, a ver, chicos, entonces, ¿cómo lo ven? Los que querían irse por base de datos, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece?